Así que en el tiempo que tenemos, permitidme que vayamos a la palabra de Dios una vez más. Lo hacemos en esta ocasión leyendo en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Comenzaremos leyendo en el capítulo 8, versículos 1 al 4, y después retomaremos en el capítulo 11, versículo 19. Hechos, capítulo 8, versículos 1 al 4. Donde se nos relata previamente el martirio de Esteban, el primer mártir cristiano, y los acontecimientos que siguen después. Dice así que Saulo, el que llegaría a ser el apóstol Pablo, consentía en su muerte, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Y después en el capítulo 11 leemos así: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Y después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén en Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por medio o por mano de Bernabé y de Saulo. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor, un pasaje sin duda muy bien conocido por todos nosotros, pero permitidme que destaque algunos aspectos que tienen que ver con esta primera iglesia en Antioquía. Antioquía de Siria, no olvidemos que estamos hablando de la tercera ciudad en importancia del Imperio Romano Antiguo, después de Roma y de Alejandría, y que es a esta ciudad donde cristianos que huían de Jerusalén por causa de la persecución desatada con motivo del martirio de Esteban, de su defensa del Evangelio y de la oposición de los judíos, muchos tuvieron que huir. Hemos leído que salvo los apóstoles, y que en este caso cristianos de cultura helenista pasaron por diferentes lugares y se establecieron en Antioquía, y ellos no solamente predicaron a los judíos, como era la costumbre, sino que también comenzaron a predicar a los gentiles, a los griegos, a personas que no formaban parte del pueblo judío. Yo siempre pienso en aquellas personas que han tenido el valor de romper tradiciones humanas. Sin duda, lo que ellos hacían rompía con la corriente, con la costumbre establecida en la iglesia de Jerusalén. Ya sabemos que la primera iglesia del cristianismo permaneció durante mucho tiempo apegada a las tradiciones del judaísmo. En definitiva, el cristianismo tiene sus raíces claramente afirmadas en el judaísmo, pero aquellos primeros cristianos y los propios discípulos, los propios apóstoles, participaban de este concepto de que el cristianismo debía permanecer, como digo, aferrado a las tradiciones. Por lo tanto, no había mucha voluntad inicial de predicar a personas que no formasen parte del judaísmo.
Vemos en el libro de los Hechos cómo se van sucediendo diferentes episodios y es el Señor el que tiene que ir rompiendo esos conceptos meramente humanos y desafiando a la Iglesia a predicar en Samaria e incluso a los gentiles, a los odiados romanos. No olvidemos la experiencia de Pedro allí en la casa de Cornelio y cómo él tiene que reconocer que el Evangelio no tiene barreras, porque el Evangelio habla de Jesucristo, Señor de todos nosotros. Bien, pues aquellos cristianos no se sujetaron a esas tradiciones de las cuales venían, sino que decidieron seguir predicando el Evangelio a toda persona. Y como decía, necesitamos también cristianos con valor, que sean capaces de superar las tradiciones humanas. Y yo no estoy en contra de las tradiciones, yo creo que el propio pueblo evangélico tiene tradiciones que debemos mantener. Eso sí, siempre sujetas al criterio de la palabra de Dios. Porque a través de la historia de la Iglesia hay muchas tradiciones que se han mantenido y cuando uno escarba, intenta descubrir cuáles son sus raíces bíblicas, no las encuentra en otras motivaciones y en otros momentos. Yo creo que la Iglesia del Señor tiene que seguir avanzándose y hacerlo siempre a la luz de la palabra de Dios, como hacían también aquellos cristianos, mejor dicho, aquellas personas de Berea, que cuando escuchaban el mensaje del Evangelio iban a las Escrituras para comprobar si aquello que escuchaban realmente tenía su base bíblica. Y así tenemos que hacerlo nosotros. Y si estos cristianos y otros con ellos no hubieran roto esas barreras culturales y raciales, el cristianismo no se hubiera extendido como se extendió hasta nuestros días. Y hoy la Iglesia tiene que ser ejemplo al mundo de que en Cristo Jesús no hay barreras, porque éstas han sido derribadas en el Señor. Barreras culturales, raciales, de género, de lengua, en todo aquello que nos dice la palabra de Dios. Por otra parte, los apóstoles tuvieron el buen sentido de enviar allí a Antioquía a una persona como Bernabé. Bernabé, conocido por todos como hijo de consolación. El autor de Hechos nos dice claramente que era una persona pues llena de fe y lleno del Espíritu Santo, era varón bueno, que tampoco se alarmó de la mezcla que había en la iglesia de judíos y de gentiles. Seguramente esa alarma sí hubiera surgido con otros, pero no en el caso de Bernabé, donde vio lo que Dios estaba haciendo en esa ciudad, vio la iglesia naciente y creciente, se regocijó por ello, decidió dedicar de su tiempo y de su esfuerzo al desarrollo de esa congregación. Y no solamente él, sino que fue a buscar a Saulo a Tarso, aquel Saulo que tenía una historia detrás, para muchos cristianos de entonces un tanto preocupante. Acordémonos de que fue el propio Bernabé el que introduce a Saulo en la iglesia de Jerusalén, ante los apóstoles y ante la iglesia, pero muchos le miraban de reojo. No hacía mucho que Saulo perseguía y asolaba a la iglesia, y ahora aparecía entre ellos diciendo que el Señor se le había aparecido a él en el camino de Damasco y que le había llamado a ser apóstol a los gentiles. Bueno, los demás apóstoles podían dar testimonio unos de otros de que Jesús les había llamado, pero el testimonio de Pablo era propio. Incluso los que estaban con él habían desaparecido. Pero bueno, lo cierto es que Bernabé confió también en Saulo y realmente en esta ocasión también lo incorpora para el ministerio allí en Antioquía. Y sabemos por la palabra del Señor que enseñaron allí durante un año, y es durante ese tiempo cuando la iglesia en Antioquía recibe la visita de Agabo, un profeta. No olvidemos que el ministerio profético, sobre todo en los tiempos del Nuevo Testamento, era un ministerio muy reconocido, muy apreciado en la iglesia. Los profetas no eran lo que hoy en día podemos entender de lo que es un profeta, porque casi siempre pensamos en aquellos que vaticinan el futuro, adivinos. Bueno, no tanto, los profetas eran predicadores itinerantes que visitaban las iglesias y las afirmaban con su mensaje. La capacidad que tenían los profetas, evidentemente inspirados por el Espíritu Santo, de proclamar el mensaje oportuno en el momento concreto que la iglesia estaba viviendo. Por eso tenían ese ministerio. Ellos afirmaban, exhortaban, consolaban o amonestaban. Y las iglesias reconocían mucho este ministerio de profetas y también de profetisas. Interesante que ese ministerio siempre estaba sujeto a la autoridad de la iglesia.
No eran personas que iban por libre, eran personas encomendadas, enviadas, que cuando llegaban a un lugar y tenían que proclamar un mensaje, lo hacían cuando la comunidad estaba presente. ¿Por qué? Porque era importante que también ese mensaje que el profeta pudiese transmitir fuese interpretado por los propios creyentes, igualmente a la luz de las Escrituras. Y Agabo es una de esas personas. Aparece en este texto de Hechos 11, también aparecerá en Hechos capítulo 20. En las dos ocasiones, una persona que habla con mucha autoridad, dice, esto dice el Espíritu Santo. No es una persona que va con su propio mensaje, sino que él tiene muy claro que lo que tiene que decir viene de parte de Dios. De nuevo tenemos que decir que necesitamos personas así, personas que hablen con autoridad y que hablen el mensaje de la palabra de Dios. Es cierto que hay muchos lugares para otro tipo de expresiones, para clases, para otro tipo de discursos, pero cuando la comunidad de fe está reunida, la palabra del Señor es la que debe ser proclamada. Y proclamada con convicción, proclamada con autoridad. Que podamos decir hoy en día, esto dice el Señor. No lo digo yo, no lo dice mi denominación, no lo dice mi iglesia, esto lo dice el Señor. Y por lo tanto, cuando afirmamos eso con esa rotundidad, podemos decir que la palabra produce el efecto para lo cual es enviada. A veces los predicadores esperamos de nuestras congregaciones respuesta a nuestro mensaje, cuando ese mensaje no tiene la solidez que debería tener. Solamente cuando la palabra es predicada, cuando Cristo es proclamado, es cuando las personas pueden responder al mensaje de salvación. Es cuando el Espíritu Santo puede convencer a los oyentes de justicia, de juicio y de pecado, cuando Cristo es proclamado y no otra cosa. Por lo tanto, vemos que en el caso de los profetas, como en el caso de Agabo concretamente, es una persona con esa autoridad que no duda en transmitir el mensaje que tiene que transmitir, aunque algunos puedan pensar que, bueno, es como un aguafiestas, es decir, la iglesia en Antioquía está en su mejor momento y Agabo lo que dice es, bueno, habrá una hambruna en Judea, está bien. De nuevo, cuando lo encontramos en Hechos 20, allí en Jerusalén, Pablo, recién regresado de su tercer viaje misionero, habla de sus experiencias y Agabo dice, bueno, que sepas que así va a ocurrir con la persona, va a ser atada, va a ser apresada la persona a la que pertenece este cinto, refiriéndose al apóstol Pablo. Es decir, mensajes que nos parecerían poco oportunos en el momento. Podría haberlo dicho con discreción a Pablo o ahí con los ancianos, no, lo dice allí en medio de la iglesia. Pero lo cierto es que él, como profeta del Señor, sabe que es enviado a proclamar el mensaje que le ha sido dado. Y lo hace, guste o no guste. Una nueva lección que tenemos que aprender también los predicadores. Proclamar el mensaje de la palabra de Dios, tal como es en su claridad, en su profundidad, y guste o no guste. Habrá momentos en que gustará y otros que no gustará. Pero no somos llamados a agradar a nuestros oyentes, sino que somos llamados a proclamar el mensaje que el Señor nos ha inspirado y que ha inspirado en su palabra. Pero pensemos también en la respuesta de estos discípulos de Antioquía. Hay algo que me gusta mucho en la iglesia de Antioquía. Es verdad que en esta congregación es donde se les llama primera vez cristianos a los cristianos, pero dos veces en este texto de Hechos capítulo 11, en el versículo 26 y de nuevo en el 29, se llama a los creyentes de Antioquía con el término de discípulos, discípulos del Señor. Y qué hermosa expresión, que los cristianos seamos conocidos como discípulos del Señor. Y es un término que debería caracterizarnos, porque el discípulo es el que sigue y aprende de un maestro. Y aquellos cristianos en Antioquía se habían propuesto seguir el ejemplo del Señor, imitar al Señor, predicar la palabra del Señor y vivirla en su integridad. Eran discípulos. De esta manera fueron conocidos como cristianos, porque en su forma de hablar y en su forma de vivir transmitían la realidad del mensaje que ellos anunciaban y de las creencias que sostenían. Cristianos, pero discípulos.
Y en este año que ha comenzado para todos nosotros, debemos seguir el camino del discipulado. Y ese discipulado pasa por el estudio de la palabra de Dios, pasa por la oración, pasa por el compromiso con la comunidad de fe a la que pertenecemos, pasa por la integridad, pasa por la santidad de vida, que nuestra forma de hablar y de comportarnos todos puedan reconocer que realmente somos lo que decimos ser, que somos cristianos y cristianas. Eso es ser discípulos, mantener la lealtad a Jesucristo por encima de cualquier otra lealtad, porque esa es nuestra lealtad primaria. El Señor es el que tiene que presidir nuestras vidas. Y estos discípulos que vivían así la vida cristiana eran también compasivos, porque cuando Agabo les anunció lo que iba a pasar en un territorio lejano, como era la provincia de Judea, esa hambruna que finalmente llegó en el año 46, reinando el emperador Claudio, ellos no dijeron, bueno, mira, que se arreglen ahí los cristianos, ya habrá iglesias por aquella zona que intenten resolver la situación con la que se van a encontrar, sino que aquellos respondieron con compasión, no permanecieron insensibles a esa necesidad. ¿Sabéis, queridos hermanos? Yo a veces me pregunto, hablo de mí mismo, en este caso no estoy acusando a nadie, hablo de mí mismo, ¿cómo reacciono yo cuando escucho de noticias de necesidades misioneras en terceros países, cuando escucho de la iglesia perseguida en tantos lugares, cuando oímos de tragedias, de catástrofes naturales que afectan a cristianos? ¿No os parece que quizás estamos un poco acostumbrados ya a escuchar estas cosas? Y no digo que no sintamos solidarios con las personas que están atravesando por estas situaciones, pero al final nos podemos revestir de una cierta insensibilidad. Bueno, la verdad es que aquellos creyentes respondieron compasivamente. Recibieron el mensaje y dijeron, allí tenemos personas a las que necesitar, porque son parte de nosotros, somos parte de la misma iglesia, somos parte del mismo movimiento que se está extendiendo por el mundo, somos parte de la iglesia del Señor. Por eso actuaron con previsión. No esperaron a que ocurriese lo que tenía que ocurrir, que todavía pasaría un tiempo hasta que esto sucediese, sino que empezaron a tomar medidas, a prepararse. ¿Cuánto tenemos que aprender los cristianos de previsión, ¿no? Y más en nuestro país? Quizás por nuestra forma de ser, nuestra cultura, tendemos un poco a dejar las cosas a última hora, ¿no? Y luego ya con las precipitaciones. No todos, pero yo al menos me pasa mucho esto. Vamos un poco a ese ritmo, pero no, aquellos cristianos actuaron con previsión, adelantándose a los acontecimientos. Y este es un año de retos, lo ha dicho el pastor Emmanuel, un año de retos para la Iglesia del Señor aquí en España. Y tenemos que aprender y aprovechar esa oportunidad que Dios nos concede. Gracias a Dios por todos esos preparativos que se están haciendo con tanta antelación, para que no solamente nosotros como pueblo evangélico celebremos el 5º centenario de la Reforma, sino que para que nuestro pueblo aquí en España también conozca a Jesucristo y pueda conocer lo que la Reforma defendió y cómo esa Reforma estaba centrada en la palabra y centrada en Jesucristo. Aquellos cristianos también actuaron con compromiso, porque cada uno de ellos, nos dice la Escritura, cada uno de ellos decidió dar conforme a lo que tenía. Es decir, no es que la Iglesia, de una forma en común, bueno, la Iglesia de Antioquía va a ayudar a los hermanos en Judea. Efectivamente lo hicieron como Iglesia, pero cada uno de ellos actuó desde el compromiso personal. Y es que el reino de Dios se extiende con el compromiso de cada uno de nosotros. Todos somos necesarios en esta obra que es de Dios y no podemos escondernos en lo que hace mi iglesia o lo que hacen los líderes. No. ¿Cuál es mi parte? ¿Cuál es mi parte en esta tarea? ¿Cuál es mi compromiso en la extensión del reino de Dios? ¿Estoy siendo un testigo de Jesucristo en mi lugar de estudios o de trabajo, en mi familia, en mi comunidad? ¿Estoy viviendo el Evangelio delante de aquellos que me conocen? Bueno, es algo que también cada uno de nosotros tenemos que preguntarnos en este nuevo año. Y por cierto, que no se puede dar lo que no se tiene. Aquellos cristianos dieron compasión,
dieron generosidad, dieron lo que tenían, porque eso es lo que había dentro de ellos. Y nosotros igualmente somos llamados a dar lo que tenemos. ¿No le decía el apóstol Pablo cuál es la grandeza de nuestras vidas? Pues que en estos recipientes de barro, Cristo, esperanza de gloria, vive en cada uno de nosotros. Por lo tanto, somos llamados a compartir no ideas, no doctrinas, no creencias, no prácticas, sino a Jesucristo como Señor y Salvador. Así que ese compromiso, ese deseo de dar lo que tenían, les llevó a actuar con responsabilidad, porque no solamente determinaron hacer algo, sino que efectivamente lo hicieron. Los buenos propósitos tienen que llevar a hechos concretos. Y a veces nos quedamos en ese primer plano de los buenos deseos, de las buenas intenciones. Cada vez que empieza un nuevo año, cada uno de nosotros nos hacemos buenos propósitos, ¿no? Lo que voy a hacer durante este año. Luego termina el año y hacemos un recuento y nos damos cuenta de que lo que nos hemos propuesto hemos hecho poco. Que si voy a cambiar, que si el aspecto, mejorar un poco la vida, las costumbres. Bueno, está bien que lo hagamos, pero al final todo se queda un poquito en agua de borrajas. No digo que no hagamos buenos propósitos, o sea, que tengamos metas para el año, pero esforcémonos por alcanzarlas. Porque si solamente ponemos los propósitos y después no los llevamos a cabo, bueno, lo cierto es que aquellos creyentes no solo determinaron hacer algo, sino que efectivamente lo hicieron. Lo hicieron. Y lo hicieron comprometidamente, lo hicieron con el esfuerzo, con la dedicación y con la entrega necesarias. Y todo esto lo hicieron en un clima de confianza. No hacía mucho que Bernabé y Saulo estaban con ellos, ¿verdad? Un año más o menos. Sin embargo, determinaron enviar una ofrenda generosa a los creyentes en Judea, en Jerusalén, por manos de Bernabé y de Saulo. Y Saulo era un recién aparecido en la escena, como quien dice, pero determinaron enviar esa ofrenda, la confianza. ¿Cuán necesaria es la confianza para desarrollar el ministerio de la Iglesia? Confiar en aquellos que han sido llamados por Dios y que nosotros reconocemos como creyentes, reconocemos en ellos ese llamamiento. Porque es lo que hizo la Iglesia en Antioquía. Reconoció en Saulo y en Bernabé su llamamiento de Dios. Y por lo tanto lo avalaron con esa muestra de confianza. Yo quiero deciros, queridos hermanos aquí en Cristo Vive, en Canillejas, en este año donde tantos desafíos tenéis como Iglesia, confiad también en aquellos que os presiden en el Señor. No quiere decir que no puedan equivocarse. Todos nos equivocamos, yo mismo, desde mi ministerio me equivoco muchas veces. Pero confiad en nosotros. Lo dice también el autor de Hebreos. Ora por nosotros, dice, porque confiamos en estar haciendo las cosas con buen criterio. Estoy parafraseando, con buen criterio. Y eso mismo esperamos también de vosotros, de las congregaciones en las cuales Dios nos ha colocado y en los ministerios donde Dios nos ha puesto. Esperamos de vosotros confianza. Por supuesto que tenéis que exhortarnos y amonestarnos cuando no hacemos lo correcto, tenéis que hacerlo. Pero como dice también la palabra de Dios, hacerlo con mansedumbre, con humildad, hacerlo con misericordia, porque así hemos de tratarnos los unos a los otros. Y cuando todo esto ocurre, ¿cuál es el resultado? Pues hay alegría, hay gozo, hay crecimiento, hay testimonio, y la palabra corre y es glorificada. Y eso es lo que deseamos para este año. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Que esta iglesia dé testimonio de que Cristo es el Señor. En este lugar y en la nueva ubicación. En la parte que me toca, en la Facultad de Teología de la UEB, y en mi propia iglesia, un buen pastor. Y así, cada uno de nosotros en el lugar donde Dios nos ha puesto. Que miremos a esta iglesia en Antioquía, una iglesia joven, una iglesia naciente, pero una iglesia donde sobre todo lo más destacado es que los cristianos eran discípulos del Señor. Tenemos que recuperar ese discipulado. Tenemos que seguir caminando en pos de Cristo, aprendiendo de Él, aprendiendo a través de la palabra y aplicándolo a nuestra vida.
Pues que Dios nos bendiga en este tiempo. Un año, yo creo que de promisión y de provisión, porque Dios también suplirá nuestras necesidades conforme a su propósito en gloria. Y no tengamos miedo de adentrarnos en este nuevo año. Viene cargado con muchas cosas, hay mucho en juego, pero en el nombre del Señor avanzaremos y la Iglesia cumplirá con su misión. Amén. Pues que Dios os bendiga y gracias por esta oportunidad.